Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a este nuevo episodio en el que les hablaré de una película mexicana. Y como en septiembre celebramos a México, me pareció justo dedicar al menos un episodio a una producción nacional. Hoy les traigo Autos, Mota y Rock and Roll. La historia va así. Como una estrategia de marketing para promocionar una carrera, Justino Compeán y Eduardo El Negro López Negrete contactan al productor musical Armando Molina para organizar un pequeño concierto de rock y termina saliéndose de control. Para quienes aún no han visto esta película y no saben más o menos de qué concierto están hablando, bueno, pues hablan de Avándaro. Y quienes no tengan la idea de qué fue Avándaro, pues aquí hay un poco de contexto. Fue un festival de rock mexicano realizado el 11 y 12 de septiembre de 1971 cerca del club de golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México. Y Avándaro pues es considerado la versión mexicana del Woodstock, pero del Woodstock original, que si no mal recuerdo sucedió un año o 2 años previo a Avándaro. Y este evento que fue Avándaro fue algo histórico para México, para la sociedad juvenil y para el país entero en sí. Originalmente solo habían 12 números programados, pero todo se salió de control, como en la película lo cuenta, y terminaron haciendo 18 presentaciones diferentes grupos, y esto fue en un escenario al aire libre, es decir, como en el campo, en donde llegaron entre 100,000 y 500,000 personas. Y todo era, pues básicamente imprevisto. O sea, no se tenía pensado, en primer lugar, que el festival fuera enfocado en la música, sino en las carreras. Y pues básicamente se salió de control. Y es que de esto se trata la película. Básicamente, Justino y el negro están intentando hacer esta carrera de autos, especialmente el negro, es como el que está más inspirado porque él tiene una historia con los autos y su familia y es el que decide darlo todo literalmente, renuncia a su trabajo, bueno, no renuncia a su trabajo, ya no tenía trabajo, su madre no le da apoyo para hacer este festival, vende uno de sus autos más preciados, o sea, todo, hacen todo lo posible para que esta carrera como de autos de exhibición lujosos se dé. Sin embargo, la gente no respondía a este festival, ¿saben? Como que no les interesaba mucho. Entonces planearon la estrategia de crear un pequeño concierto que iba a ser un día antes de las carreras para llamar más la atención de la gente. O sea, que la gente dijera, bueno, va a ser la carrera el domingo, pero el sábado va a haber un concierto, tal vez me quedo desde el sábado y ya estoy en la carrera todo el día. Entonces, cuando empiezan ellos con esta, pues, estrategia que, digamos, sale de la subestimación de los movimientos culturales, porque ellos tienen una falta de conocimiento, se nota desde el inicio en la historia que ellos son unos chavos, pero unos chavos adinerados. Entonces, estaban como que muy fuera de todo lo que estaba sucediendo en la sociedad mexicana en ese momento, que pues venían de los hechos de Tlatelolco, de 1968, no había pasado mucho tiempo. Entonces, en esos años ya habían nacido muchos movimientos contraculturales, pues en forma de protesta a todo lo sucedido, a la represión que había contra los estudiantes y contra la libertad de expresión en sí. Pero bueno, la forma en la que se cuenta la historia de estos dos chavos ingenuos, digámoslo así, o ignorantes también se puede decir, es a través de un falso documental que en mi opinión le aporta muchísima frescura a la película, porque digamos que estamos viendo a los personajes como en su hábitat natural, ¿no? Y también le da a la narrativa de la película la oportunidad de diversificarse en otras cosas. Contar la película a través del falso documental también le permite que la comedia se sienta más natural y que no vaya como, saben, que choque, que sea por demás. Hay una que otra escena en la que las escenas cómicas ya están un poco más exageradas, sin embargo, creo que a través del falso documental la comedia le va muy, muy bien y supieron aprovechar bastante este formato. Además de que también, pues, se pudo incluir material original y restaurado del festival Avándaro y que formara parte de la película. O sea, en las escenas en las que empezaban a aparecer el festival y la llegada de las personas al festival, hay muchas partes que son material restaurado que tenían guardado
y fueron como macheteando para irlo metiendo ahí y pareciera que es parte de la película. ¿Por qué? Porque el otro factor que también es de reconocerse de la película es la fotografía. Wow, con la fotografía que tienen. Hicieron un gran trabajo porque es de lo que más disfrutas cuando ves esta película, la fotografía. Especialmente cuando llega la hora del festival, digo, desde el arribo de los visitantes o de los espectadores hasta que termina el festival, la neta, qué padre fotografía tiene la película. Es de los puntos que más destaco yo. Y claro, yo siento que no hemos visto una película así en el año que tenga un trabajo de fotografía tan bonito, la verdad. Y desde que comencé a ver la película, su fotografía me recordó mucho a la de Rompan Todo, obviamente este documental de Netflix que habla del rock en español, también a Get Back de los Beatles que está en Disney Plus, al documental de Jimmy Savile, al documental de Wham que es de mis favoritos junto con el de Get Back y al de Summer of Soul. ¿Qué tienen en común todos estos? Pues que hablan de hechos históricos. Entonces retoman como estos, digamos, pedazos de documentales, de reportajes que los usan y los empatan para hacer su propio documental o su propia película y no pierde la estética, digamos, de la época. El documental o la película se adapta a la época y hacen que todo se vea uniforme y se vea muy bonito y la fotografía en autos, mota y rock and roll es muy similar a la de estos documentales que les mencioné. Y la verdad lo único que hacen es que disfrutes más la película o el documental, por así decirlo. Otra de las cosas de resaltar de la película es el vestuario y el maquillaje. La verdad es que sí te hacen sentir como si estuvieras en los 70s otra vez. A ver, no es tan, digamos, como excéntrico la vestimenta ni tampoco el maquillaje, porque claro, creo que no hablaba de eso la película, pero no escatimaron en vestir a los actores y en vestir a los extras para que nos hicieran sentir como si estuviéramos en la época. Y pues obviamente el diseño de producción también está en uno de los aciertos de la película. La verdad es que con los espacios que tenían para grabar, digamos, las casas del Negro y de Justino, muy bien ambientadas, las oficinas, a la hora de montar el escenario, digamos, el festival, también muy acertado todo, como que nada te saca de contexto en ese momento y pues sí te permite como esta inmersión en la época. Ahora, la historia en sí, pues no habla de Avándaro. Eso creo que deberían de tenerlo claro si van a ir a ver esta película. No es una historia que quiera rendirle homenaje o resaltar la importancia del Festival de Avándaro. No se trata de eso. Se trata de Justino y del Negro. Realmente se trata de cómo ellos, por su ignorancia que tenían por estos movimientos contraculturales, logran darles un espacio a través de lo que se supone que iba a ser pues nada más una atracción para las carreras a estos grupos, a estas comunidades que buscaban expresarse libremente. Obvio, ellos no tenían esperado que eso iba a pasar. Desde un comienzo vemos que cuando están buscando los grupos musicales no tienen idea de qué es como el rock chicano, nada, o sea, ellos son jóvenes pero no tan jóvenes y cuando están encargándose de revisar esto del concierto previo a la carrera, como que sí le ponen atención, pero no tanta porque no lo están entendiendo y es como de que, ok, si se venden los boletos está bien y ya, con eso. Entonces sí fue un éxito la venta de los boletos, obviamente. Llegó mucha más gente de lo que ellos prevían. Ellos tenían previsto 3,000 personas y llegaron entre 100,000 y 500,000 personas. Entonces imagínense, todo se les sale de control y claro, a través de estas situaciones en las que no se saben qué hacer entra la comedia y claro que vemos partes de lo que fue Avándaro. Sin embargo, pues la película no se trata de Avándaro, se trata de ellos. Creo que a muchas personas lo que no les gustó fue esta situación, que no se hablara más de Avándaro, que no se hablara de la importancia que tuvo este festival en la sociedad mexicana, de los movimientos contraculturales que había, de todas, digamos, las comunidades que formaron parte de este festival y de todo lo que sucedió después. Pero pues no es una película de Avándaro, es la película de El Negro y de Justino y pues claro, tiene un final acerca del Negro y Justino. Lo que fue Avándaro se deja de un lado porque es su película de ellos, de su historia. Y tal vez sí al final dije que, ok, aquí se acaba, o sea, no me vas a contar más de lo que sucedió con Avándaro, pero pues es lo que el director quería contar, la historia de estos dos muchachos que provocaron que se generara este festival, que miren, entre la insatisfacción hay cositas bonitas, hay escenas en las que se incluye, les digo, este material restaurado que te permite ver cómo era
México en ese momento, cómo lo vivió el público en realidad y te emociona porque estas partes en las que aparece material de la vida real te hace sentirte dentro de la película, te hace al menos compartir la emoción de los que fueron al festival. Obviamente no hay todo un contexto ni de la importancia, o sea, ni de la magnitud que tuvo, porque tú ves la película y hay como, yo creo que unas 300 personas, digamos, entre los extras y los efectos especiales en el escenario, o bueno, digamos en el campo viendo a los artistas. Entonces tú dices, ok, estuvo grande, pero no es, fue mucho más grande de lo que se ve en la película. Creo que a muchas personas eso les molestó porque va a haber gente que no conoce qué fue Avándaro y la importancia que tuvo y va a ir a ver primero esta película y va a decir, ok, Avándaro fue invento de estos chavos y nada más, o sea, salió de la nada y ya estuvo medio chido, o sea, había drogas, había descontrol, se puso bueno, pero no, hay gente que vivió en esos años y saben la importancia que tuvo este festival, lo que causó que este festival tuviera ese éxito y las consecuencias en el país, también como la situación en general, el contexto en el que se vivía en esos años. Entonces alguien que, digamos, es ignorante en este momento de qué es Avándaro y qué pasó en esos años, pues probablemente se quede con la impresión de que eso pasó gracias a ellos y no gracias a muchas otras cosas más que sucedían en el país en ese entonces. Sin embargo, creo que eso depende de cada persona. Si ustedes les llama la atención la película, les llamó la atención la historia incluso de Justino y del Negro, pues van a investigar más de ella y también tienen la oportunidad de investigar acerca de Avándaro. Creo que no está de más decir que cada quien tiene la libertad de pensar como quiera y obviamente esta película no estaba promocionada para hacer la película de Avándaro, que claro, muchas personas les gustaría verla, ¿no? Y es que con ese trabajo de fotografía, de diseño de producción, de vestuario y de maquillaje, la verdad es que algunos piensan de que, chin, o sea, tenían todo bien padre, la neta, para contar lo increíble que fue este festival. Tenían el talento, tenían los recursos y pues terminó siendo la historia de estos dos organizadores, ¿no? No les gustó tanto, pero les digo, cada quien puede opinar de una forma diferente. Creo que está padre ver o entender a través de la película la importancia que tuvo. Si tú tienes un contexto previo, pues solamente vas como a disfrutar, ¿no? Y a ver como estos easter eggs de la vida real, de lo que pasó en Avándaro, de las parodias que hubo a ciertos cantantes y también de la aparición de diferentes personajes de la comedia mexicana actual. Y al menos a mí, les digo, estas tomas o estos fragmentos del material original de Avándaro, pues sí me dejan pensando, o sea, que lo que hicieron ellos en ese momento probablemente sería imposible ahora, pero también cómo lo pudieron lograr. O sea, sí, tuvieron muchos contactos, tuvieron muchos recursos porque eran personas privilegiadas de esa época. Sin embargo, ahorita hacer un festival así les podría valer hasta la vida en la cárcel. Y creo que eso fue único. O sea, el Festival de Avándaro fue único porque hubo circunstancias únicas para que se realizara este festival. La época, todo lo que estaba pasando en el país, la música, la influencia cultural de otros países, vaya, infinidades de cosas que en este momento en la sociedad en la que vivimos no podría pasar un festival así, definitivamente tendrías miedos así. En este momento hubiera un festival en Valle de Bravo y la gente se quisiera transportar a Valle de Bravo como lo hicieron para ir a Vándaro, que se iban caminando, se subían a carros de extraños, se iban arriba de los camiones, sería imposible. Primero, no llegas caminando porque te roban, te alzan, no sé, lo que pase, muchas cosas malas pueden pasar. Segundo, no te subes a carros de extraños ya no es, ya no, ya nadie quiere subirse a un carro de un extraño, ya todos temen, o sea, todos estamos a la defensiva. Y ya no está como este sentimiento de fraternidad y de paz que estaba claro en el momento con el movimiento hippie y el movimiento hippiteca, que también lo incluyen en la película. Ya no hay esta fraternidad e ingenuidad también en la sociedad. Y al menos ahorita no habría esta unión que se hizo para este festival por el recelo que había en ese momento, por lo ocurrido en el 68 y por toda prohibición que había a ciertas ideologías. En este momento, pues claro, los gobiernos y en sí en la sociedad estamos como abriéndonos más a diferentes opiniones, a diferentes movimientos culturales, a diferentes religiones. Obviamente hay excepciones, pero no estamos en la misma situación en la que estaban los jóvenes en esa época. Entonces,
Eso fue algo único, probablemente no vuelva a pasar y se creó también con un fin comercial, sí, la carrera, pero no para alimentar un monopolio como lo son todas las empresas de eventos masivos que hay en este momento, que lo único que les interesa realmente es vender. No es la experiencia que nosotros tengamos como espectadores, sino es vender y ellos hacerse más ricos. Y en ese momento era pues que disfruten para que vengan a ver la carrera. Entonces sí, hay muchísimas cosas por las cuales no pasaría algo así en este momento y te da esta cierta nostalgia, porque a mí sí me da una nostalgia ver que sí, había muchas cosas muy malas que estaban sucediendo en esos años en México, pero también había una unión para disfrutar la música y para pasarla en comunidad y también protestar. Entonces es como ver atrás también las generaciones que estaban atrás y comprender. Te ayuda mucho a comprender por qué son así las personas que vivieron en ese momento, por qué los adultos que son parte de esa generación son así. Y es que Avándaro representó tanto un avance como un retroceso en la cultura, porque claro, el gobierno lo tachó como un festival que era inmoral, de género y de encueramiento, y pues claro que era como el infierno básicamente. Y el gobierno de ese entonces, de Luis Echeverría, implementó una prohibición a la música del rock en las estaciones de radio y conciertos, lo que provocó pues que muchas bandas y muchos movimientos en ese entonces pues desaparecieran. Y esto me recuerda mucho lo que estamos viviendo en este momento con la música, especialmente con los corridos tumbados o los corridos narcocorridos, por así decirlo. ¿Estamos repitiendo la historia? O sea, en los 70s Luis Echeverría prohibió el rock porque era inmoral, porque era parte del degenere, por así decirlo. Y ahora con la presidencia de Claudia Sheinbaum también hay una cierta prohibición de los narcocorridos porque claro, están diciendo que fomenta a la cultura del narco. Pero yo me pongo a pensar, miren, yo no soy muy fan, la verdad, ni de los corridos tumbados, ni de los narcocorridos. No me parece algo tan padre, pero es música. Al final de cuentas, la gente le gusta disfrutar la música. Que sí hay un concierto con cierto grupo que está en territorio de un grupo delictivo contrario al que se le hizo esa canción, pues puede haber un problema. Pero realmente el problema no es la música. El problema es el gobierno y es el narcotráfico. Porque al gobierno de México se le ha salido de las manos el narcotráfico y los cárteles de drogas. Entonces, no es culpa de una persona que los escuche, sino es culpa del gobierno que no actúa, que han pasado muchísimas cosas que ni siquiera tengo que mencionar, pero el narco prevalece en México, ha prevalecido por años y vivimos bajo el terrorismo del narco. Entonces, no es la música lo que afecta, sino es la falta de acción del gobierno. Y claro, siempre buscan con qué justificarlo, que la música es la mala, que la música es la que fomenta estas cosas. Pues no, realmente no es eso. Pero es algo de pensarse, ¿saben? Te deja pensando mucho porque muchas personas no están de acuerdo con la música y van a decir que sí, pero ¿hasta dónde llega la libertad de expresión entonces? Si el gobierno quisiera hacer algo en contra del narcotráfico y de fomentar, de evitar esta cultura del narco, pues deberían de atacar directamente a las entrañas de los cárteles de drogas, no a la música que escucha la gente. Que sí, tal vez haya algún factor que influencie a gente muy joven, a gente que está en situaciones de pobreza, que no tenga otra elección más que formar parte de estos grupos delictivos. Sin embargo, no es toda la sociedad mexicana y tampoco son todas las personas que se encuentran en situaciones vulnerables que escuchen esta música y decidan pues formar parte de estos grupos delictivos. No es eso, es simplemente que el gobierno busca una excusa y se culpa a la música otra vez. O bueno, al menos eso es lo que yo pienso. No sé qué piensen ustedes, pero parece que se está repitiendo la historia y veamos cómo evoluciona también esta música, porque claro, la película es de música, cómo evolucionó el rock de los 70s a los 80s en México y también en Latinoamérica, cómo va a evolucionar los narcocorridos o los corridos tumbados, o en sí la música que haga apología a grupos delictivos, cómo va a evolucionar esta música. Me interesa mucho y sería algo de lo que podríamos hablar en algún otro episodio. Pero bueno, eso fue lo que yo opino acerca de esta película, acerca de Avándaro y este material que se restauró para la película
y de la música que apareció y de la situación con la música en este momento. Y bueno, me gustaría escuchar qué opinan ustedes. ¿Les gustaría verla? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la historia o no? Y les digo, no la vayan a ver pensando que es una película que habla de la importancia de Avándaro o de los movimientos contraculturales que formaron parte de esta época y de este festival, sino es la historia de Justino y del Negro y también de otras personas que formaron parte de ese comité de organización del festival y también de algunos artistas que tocaron en aquel mítico festival. Y bueno, con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.